Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Amigos. Soy su servidor Miguel Landeros y hoy tenemos una invitada, primero que nada, Yalia, la doctora Yalia Velasco Sánchez. Y bueno, mi compañera Vania nuevamente aquí en el programa número 9. Gracias, Vania Rivera, una servidora. Y les recuerdo que estamos ubicados en Amargura 439, Colonia Lomas de San Pedrito de Peñuelas, en nuestra hermosa ciudad de Querétaro. Si te quieres comunicar a nuestros teléfonos celulares, recuerda al 442-811-3343 o al número de Vania 442-341-2802 o a nuestras redes sociales, Facebook, Entre Amigos, Vani y Mike. Recuerda que ahí está esa transmisión en vivo. También tenemos un canal de YouTube que te puedes suscribir. Por favor, suscríbete para que también conozcas nuestros programas, cómo van paso a paso y cómo vamos construyendo este programa. Hoy vamos a dar un tema muy importante, Mike. Tenemos una súper invitada que la verdad teníamos muchas ganas ya de que estuviera con nosotros. La estábamos persigue y bueno, hasta ahora se nos hizo con la doctora Yalia. Por favor, si gusta presentarse. Gracias por tenerla aquí. Gracias por la invitación. Pues mi nombre es Yalia Velasco Sánchez. Yo estudié medicina. Actualmente soy presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología, capítulo regional Querétaro. Y bueno, pues gracias por No, al contrario, usted invitarme. por estar con nosotros. Aquí es un tema muy importante. Me gustaría que nos dijera sobre todo, ¿qué es la tanatología? Bueno, pues la tanatología es una disciplina que aplicamos en donde hay humanos, puede aplicarse la tanatología. Es una rama muy interesante, es una disciplina que en la actualidad se ha difundido bastante, afortunadamente, y que bueno, mientras estemos vivos nos atañe, ¿verdad? Claro. La tanatología realmente no es el estudio de la muerte, es el estudio de la vida y de cómo podemos vivir de la mejor manera a pesar de las pérdidas. Perfecto. ¿Y de dónde proviene la tanatología, doctora? Pues mire, en realidad el origen de la palabra, o sea, de las raíces viene de tanatos y logos, ¿no? Tanatos que significa muerte, pero les decía, pues nada que ver. Realmente la pionera en la tanatología pues es la conocidísima doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dejó así un legado, ¿no?, de libros y de conocimientos al respecto, ¿sí? Okay. Acá en México, bueno, pues el doctor Reyes Subiría es quien empieza a trabajar en esta área en la Ciudad de México y que bueno, a partir de eso, a partir del trabajo del doctor Reyes, muchas personas, muchos profesionales, muchas personas involucradas con el manejo de personas con pérdidas, siguieron involucrados y preparándose y capacitándose en esta rama. O sea que la tanatología proviene de que, bueno, al principio la doctora Elizabeth, Uh-huh. que es una doctora suiza, me parece, Así es. de 1960 aproximadamente, ¿verdad? Uh-huh. Ella estaba pues encargada de ver, obviamente, a los enfermos de fase terminal y vio, a lo que tengo entendido es que vio que también los familiares tenían ese tipo de dolor y que también tenían ciertos duelos, ¿no? Claro. Y de ahí fue cuando empezó como que no solamente va a personas enfermas como tal, sino también a los familiares y más pérdidas, ¿no? Así es. Ella hizo un trabajo muy interesante con moribundos, ¿no? Okay. Con moribundos. Sin embargo, bueno, pues también tiene trabajos importantes en el duelo infantil, Okay. ¿sí? Y bueno, creo que es un área, es un legado muy, muy importante que nos deja y que, porque habla de duelos, es decir, dolor por la pérdida, eso significa el duelo, dolor interno, dolor del alma por alguna pérdida. Y bueno, pues todos tenemos pérdidas. Pérdida puede ser hasta un divorcio, no sé, incluso hasta la pérdida de una mascota. Absolutamente. La pérdida del trabajo. Así es. Cambio de ciudad, por ejemplo. Todo ese tipo son pérdidas que también causan algún Así duelo. es, claro. El abandono del padre, el cambio de escuela, el cambio de ciudad, ¿no? La pérdida de la casa. No, pues bueno. Ajá, o sea sí. que todos estamos llenos de pérdidas. Absolutamente. Incluso recuerdo que en el curso me comentaban que hasta los niños cuando tienen el cambio, que están mudando de dientes,
desde ese momento tienen pérdidas. Absolutamente. Y no sabemos ni cómo manejarlos. Todos como que decimos, ay, el niño ya, mira el chimuelito y todo, y no sabes realmente el niño está así, ¿no? No, que sonríe, que enséñale a la tía el diente que te hace falta, y el niño está así como, no quiero, ¿no? Porque para él no es nada chistoso, para él es así como que, ¿qué me está pasando, no? Sí. Entonces, ¿la pérdida viene desde ese entonces? ¿Se puede manejar? Realmente, bueno, se habla, los expertos en esto, hablan de que la primera pérdida es el nacimiento. Ok. O sea, nacer es una pérdida porque pierdes esa seguridad que tenías dentro del vientre de tu mamá, donde no necesitabas respirar, ni comer, ni nada. Todo Sí, era perfecto en ese ambiente, en ese ámbito, y sin embargo, pues hay que nacer, ¿no? Llega el momento de nacer. O sea que desde ese entonces ya estás teniendo una pérdida y la verdad es que la gente no lo conoce como tal, ¿no? Así Solamente es. nos basábamos en la muerte, ¿no? Y creíamos que por eso se trabajaba la tanatología, pero ahora con lo que dice, bueno, vemos que es una disciplina muy amplia. Muy amplia y es de trabajo de toda la vida. De hecho, yo creo que el principal objetivo de la tanatología es precisamente enseñarnos Ajá. a vivir a pesar de las pérdidas, ¿no? Okay. Y bueno, es aprender a disfrutar y a seguir viviendo bien, ¿no? A pesar de las pérdidas. Porque, o sea, podría ser, perdón, es aprender a vivir con el dolor. así es. No tanto así, ¿eh? Aprender a transitar en el duelo, aceptar la pérdida y vivir y seguir viviendo. No se trata de vivir con dolor. Ok. Absolutamente, ¿no? No, para nada. Uno de los objetivos principales de la tanatología es acompañar, por ejemplo, al moribundo y a su familia. Pero no nada más eso, sino acompañar a los seres humanos, a quien lo requiera, ¿no? En cualquier tipo de pérdida. Porque los duelos son diferentes. Entonces, ¿la tanatología y la psicología van ligadas o tienen ciertas diferencias? Miren, yo siempre he dicho que el profesional más completo en tanatología es el psicotanatólogo, ¿sí? Porque tiene esa preparación psicológica y como que la tanatología es ese plus para el psicólogo. Como si fuera una especialidad. Ajá, así es. Ok. Sin embargo, todo el personal de salud pues deberíamos de tener esta capacitación, ¿no? Es lo que dicen que de hecho en un hospital debería de haber una persona que pueda manejar el dolor como tal. Igual las enfermeras también ser un poquito más allegadas a eso. Un tanatólogo y lo que es el trabajo social, ¿no? La persona que está como trabajo social. Sí. Eso es lo que le llaman cuando son como los cuidados paliativos que le mencionan también. Tiene que ver con los cuidados paliativos. Desde luego que el personal de salud pues tiene ese perfil, ¿no? Para acompañar a la persona que está sufriendo, porque por algún motivo están ahí, quizá por la pérdida de la salud, que es una pérdida importantísima y que causa un duelo muy profundo, perder la salud. ¿Y cree que todos los hospitales, tanto públicos como privados, sí tienen ese apoyo? No, claro que no. Ahora sí hemos visto mucho interés de las instituciones de salud e incluso de las universidades por capacitar a su personal en esta área. En esta área, y me parece algo muy acertado, relevante, ¿no? absolutamente Claro. relevante. Sin embargo, conocer sobre tanatología, pues no nos sirve nada más para acompañar a otras personas, claro, ¿no? otras personas. Este conocimiento les sirve pues para entender la vida y para entender que sí se puede vivir a pesar de la pérdida, ¿no? Porque hablamos solamente de pérdida, sin embargo, una pérdida siempre trae una ganancia. Ese diente que se cayó, ¿qué implica? Que va a haber un diente nuevo. Ok, perfecto. Bueno, pues es que, y entonces también hay, por ejemplo, sacerdotes o religiosos que son tanatólogos. Sí, he tenido la oportunidad de conocer sacerdotes tanatólogos, sí, absolutamente. Creo que es importante tener ese deseo de conocer más, ¿no? Y sobre todo, pues esta es una ciencia muy humana. Se requiere cierta sensibilidad para interesarse en conocer más sobre tanatología, ¿no? Pues es que es lo que mencionaba, ¿no? Yo creo que si no estás tú como con una estabilidad emocional
no puedes dar como que cierto acompañamiento, ¿no? Porque ¿qué puede ser? Que tiendes mucho a engancharte y a lo mejor en vez de ayudar puedas afectar. Así es, porque no es necesario, no es suficiente la voluntad de ayudar, ¿no? De ese deseo de querer hacer algo por los demás y de ser compasivos. Es muy importante también tener el conocimiento para ser alguien pues más profesional, ¿no? Es como poder tener las palabras apropiadas, ¿no? Porque es como cuando fallece una persona y le dices al familiar y como que no sabes qué decirle, ¿no? Y bueno, lo que me comentaron es que lo más viable era simplemente dar un abrazo, ¿no? Y que se sintiera como que acompañado. Porque muchas veces le dices, no, pues lo vas a superar, o no llores, o limitarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces, no, doctora? Que los familiares obviamente nos duele ver a la otra persona que está llorando y lo que hacemos es, en el caso, no sé, de una viuda que en esos momentos es doparla, ¿no? Es doparla y negarle la posibilidad de despedirse en este caso, de su esposo o de su hijo, ¿no? Y entonces les estamos quitando la oportunidad de poder manejar pues no sé, empezar con ese duelo, ¿no? Pero es muy difícil, porque ¿qué le dices en esos momentos? Pues no todos sabemos, y yo creo que por eso es importante que aunque no seas especialista o algo, pues tengas ciertos conocimientos sobre tanatología, ¿no? Cuando menos para no cometer tantos errores, ¿no? Porque a veces sí nos duele el dolor del otro, ¿verdad? Sin embargo, pues cometemos muchos errores con el discurso que le decimos o con las palabras que no puede recibir de una manera adecuada, ¿no? Por eso lo que dices es bien cierto. Muchas veces el abrazo es algo que deja más, ¿no? Que deja más que lo siento mucho. Sí, porque le preguntas, ¿cómo estás, no? Y así como que, pues creo que es obvio, ¿no? Pues obviamente no está pasando por un buen momento. Pero pues no es tanto porque le quieras hacer un daño, sino porque no sabes cómo manejar ese tema, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de la tanatología, ¿cree usted que se puede observar la existencia de otra vida? Bueno, en realidad esto es bastante interesante, ¿no? Porque sería cuestión de ver el concepto que tenemos de la muerte. La muerte nos causa mucho miedo porque no sabemos qué hay allá después de la muerte, ¿no? Y bueno, las creencias, los conceptos que tengamos de la vida después de la vida son muy respetables, porque en realidad pues no tenemos nada certero. Nadie ha regresado y nos ha dicho, ¿no? Que miren, exacto. Entonces, o sea que aquí depende mucho de ideologías. Así es, absolutamente. Y todo es respetable, ¿no? A mí me parece maravilloso que haya vida después de esta vida, ¿no? Claro. Y bueno, me encanta esa anécdota que a lo mejor alguna vez les compartí, que es la de los gemelos que están dentro del vientre de su mamá. Adelante, por favor. Bueno, pues se trata de unos gemelos que están ya casi a punto de nacer. Ajá. Y entonces uno le dice al otro, oye, ¿tú crees que hay vida después del parto? Hermano, ¿tú crees? Y entonces le contesta el otro, claro que no, ¿cómo va a haber vida? O sea, ¿cómo? Imagínate cómo vamos a comer por la boca, ¿no? Y cómo vamos a caminar si el cordón umbilical es tan corto. Ajá. O sea, yo no creo que haya vida después del parto. Y el otro, que es menos escéptico, le dice, yo creo que sí, yo creo que allá en la otra vida después del parto, pues va a estar nuestra mamá y nos va a cuidar. Y el escéptico le dice, no, hermano, no creo, nunca la hemos visto a mamá. Entonces, ¿tú no crees que hay vida después del parto? No, absolutamente. No creo que haya vida después del parto. Entonces, pues bueno, sí, en realidad no lo saber, sabemos, claro. No sabemos, ¿no? Muy respetable todo. A mí me encantaría que hubiera vida después de esta vida. ¿Qué tal que apenas vamos a nacer, ¿no? Como esos gemelos y ni siquiera sabemos pues que hay allá. Pues en muchos dicen, ¿no? Que estamos como que en una vida como paralela y que después hay otra. O por ejemplo los que creen que reencarnamos o que tenemos vidas pasadas. Digo, es como que muy interesante todo eso, ¿no? Es como profundizar, pero pues de momento hay que preocuparnos por la vida que tenemos, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Porque
¿para qué preocuparnos? Como decían los filósofos clásicos, ¿para qué preocuparnos si en realidad no sabemos qué hay? Vivamos este momento, ¿no? Aprovechemos este momento que estamos aquí y bueno. Entonces la tanatología también es el aquí y el ahora. Exacto. Perfecto. Así es. ¿Y cómo saber si hay un duelo que aún está abierto, que no se ha podido cerrar? O sea, que estamos viviendo un duelo y no sabemos si realmente lo estamos pasando. O sea, ¿hay alguna señal para saber? Bueno, lo natural o normal es que cuando nosotros tenemos una pérdida, vivamos un proceso de dolor, por eso se llama duelo. Y ese proceso de dolor, pues mucho tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo es algo que cura. Ajá. Y en el duelo pasa lo mismo. Hay de duelos a duelos, hay que tener en cuenta que hay de duelos a duelos, ¿no? No es lo mismo perder el celular que perder a tu mascota o que perder a un ser querido, ¿no? ¿Y entonces el dolor es diferente? El dolor absolutamente es diferente en cada persona, así que somos diferentes, únicos, diferentes, irrepetibles, y también nuestros duelos los vivimos de manera diferente. O sea, pero puede ser que a lo mejor una persona que, no sé, falleció una mascota, entonces su dolor es menor que a una persona que falleció su papá. Depende del vínculo que haya tenido con ese ser querido, porque las mascotas son seres queridos y muy queridos, ¿no? Que forman parte de la familia. Y hay personas que pierden a su mascota y que viven un profundo duelo, ¿verdad? ¿Cuál es la pérdida más difícil de... se puede decir que la trabajas, o sea, cuando estás con un trabajo, con un apoyo, en este caso un tanatólogo o una psicóloga, que es que no sé si la palabra no se supera, una pérdida no se supera, ¿verdad? Claro que se supera. Se supera cuando llegas a la aceptación. Okay. Ajá, cuando tú aceptas esa ausencia, esa pérdida, quiere decir que llegaste a la aceptación. Sin embargo, aquí lo importante es transitar por todas las etapas de duelo de la manera más saludablemente posible. ¿Y cuántas son esas etapas? Bueno, son varias etapas las del duelo. Elizabeth Kubler describe primero a la etapa de negación. Ajá. Es una etapa donde pensamos que no puede ser verdad, nos negamos a creer, es una etapa así como que de shock. Ajá. Y bueno, las etapas del duelo pues se van alternando. Puede haber una etapa de enojo, de mucha ira, ¿verdad? Por lo que te está pasando, por lo que perdiste. A veces incluso pueden tenerse sentimientos de enojo, de coraje, de resentimiento, de frustración contra el que se fue. ¿Y eso entra de todos modos en la etapa de negación? ¿O esa es otra etapa? El enojo ya es otra etapa. Es negación, es enojo. Y después que se va procesando un poco más esta etapa, puede venir otra que la conocemos como de pacto. Como de negociación, de ¿no? negociación. Y es cuando la gente dice, no, pues voy a hacer una manda, voy a portarme bien, ¿no? Ese tipo de cosas voy a... sí, es un cambio muy tremendo. Y bueno, y la de depresión, que es importantísimo pasar por ella, ¿sí? Es un duelo hay que llorar. Llorando y todo, ok. Al duelo, a la pérdida hay que llorarla. Si esa pérdida no se llora, pues no se procesa adecuadamente. Es más saludable llorar y llorar mucho. Para poder. Es importante dejar llorar. Exacto. Eso de que ay no llores, sí, no es adecuado. A esos que dicen que los hombres no lloren, por favor, permítanles esa oportunidad. Yo creo que para ellos es más difícil porque los tienen tan estereotipados de que si lloras es porque eres débil, y yo creo que no, es todo lo contrario, ¿no? Claro, un hombre que llora es un hombre sensible, es un hombre que está sintiendo, no tiene nada que ver con la debilidad, absolutamente, claro. Es un hombre que está viviendo una pérdida también, un duelo, ¿no? Claro. Y la última etapa pues sería la aceptación, ¿no? Sí. Que es a la que todos quisiéramos llegar, pero los duelos pues tienen diferente tiempo, dependiendo del vínculo que tengas con ese ser querido, si es un ser querido. ¿Y hay un orden como tal, o se puede empezar primero por la depresión y luego pasas por la negación? O sea, ¿hay un orden como tal? No hay un orden, porque tú puedes estar viviendo una etapa depresiva y enseguida estar muy enojado otra vez,
y luego volver a decir, no puede ser esto, no puede ser que me esté pasando, y entras de nuevo a la negación, y luego otra vez, o sea, es un proceso que llega a ser muy complicado. O sea, no hay un tiempo en específico, o sea, cada persona me imagino que puedes durar, no sé, 1 año, 5 años, o hay algún límite. Es que realmente no hay límite, por lo que les decía, somos diferentes, depende del vínculo que tengas con esa persona, y además algo muy importante, si se trata de un ser querido, los expertos dicen que más o menos el duelo puede durar entre 2, 3 años y es un duelo normal. Y dicen que la pérdida más difícil es la de un hijo, ¿verdad? Pues la pérdida de un hijo es un duelo tremendamente complicado. Pero existe una pérdida todavía más complicada. ¿Cuál es? Pues es cuando estás viviendo tu propio proceso de muerte, ¿no? O sea, cuando tú eres moribundo, pues sabes que no vas a perder a un hijo, vas a perder a todos tus hijos, claro, y a todos tus seres queridos. Entonces es un duelo bien complicado cuando tú estás viviendo un proceso de enfermedad terminal, un proceso de muerte. Y entonces ahí es donde se torna tan importante la tanatología, porque lo que hay que propiciar es que pues esa persona tenga una muerte digna. Y doctora, ¿existen investigaciones, libros, películas y música que nos puedan ayudar a conocer más sobre este tema? Hay cantidad de películas. Cuando uno está ya involucrado en la tanatología, te das cuenta que todas las películas son de duelo, que toda la música, las canciones son de duelo, ¿no? Claro, y en donde quiera, ¿no? Veces puedes vislumbrar la pérdida, pero también la ganancia, claro, ¿no? Porque para crecer como persona, para aprender cómo vivir a pesar de las pérdidas, pues tiene uno que entender que la vida es un ciclo y que es un camino que termina pues con ese límite que conocemos como muerte. Claro. Uh-huh. Es que es muy difícil hasta como para uno como familiar el ver a una persona que está pasando por una enfermedad, cómo sobrellevarla, cómo ayudarle, porque obviamente cuando una persona ya está muy mal, lo primero que te dice es ya me quiero morir, ¿no? Y entonces tú como le dices, no, pues sí, ya muérete, ¿no? Obviamente lo que le deseas es que esté bien, pero tú sabes que al final de cuentas eso es un poco difícil, que va a estar bien. Entonces, ¿cómo le haces para darle, pues no sé, las palabras correctas, el acompañamiento correcto? Es con la ayuda de ustedes, ¿no? Como tanatólogo. Pues lo ideal es que cuando alguien se encuentra en este proceso, pues sí sea acompañado por un tanatólogo. Sin embargo, pues la familia tiene un rol muy importante, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos, pues una de las cosas que pretendemos cuando estamos muriendo es pues precisamente no morir solos. Okay. Morir acompañados es importante, ¿no? Morir con nuestros seres queridos, despedirnos, perdonarnos, todas esas cosas que te van a dar paz hasta pues para irte, ¿no? Para irte lo más tranquilo posible. Y de ahí es donde viene lo de la voluntad anticipada. O sea, el poder, sí. Tiene mucho que ver con todo esto, lo de cuidados paliativos, lo de la voluntad anticipada, lo de muerte digna, ¿sí? Estas son áreas importantes que están así enlazadas, ¿no? Porque, bueno, mucho se ha hablado últimamente de la voluntad anticipada. Y bueno, la voluntad anticipada es precisamente o es un documento en donde se pueden exponer los deseos de la persona, ¿no? Es un documento donde expones de manera autónoma qué deseas que hagan contigo como enfermo terminal, qué tratamientos aceptas y cuáles no aceptas. Ajá. Pero no va nada ligado con la eutanasia como tal. No, absolutamente. Porque muchos, me gustaría que nos dijera cuál es la diferencia, porque muchos lo manejan como que es precisamente el dar permiso a que mueras, ¿no? Como anticipar. Y yo tengo entendido que no, pero me gustaría que por favor nos dijera cuál es la diferencia entre una y otra. Sí.
Bueno, la eutanasia es un procedimiento que se emplea para propiciar la muerte de una persona, ¿no? Que lo está solicitando. Ok. La eutanasia es un procedimiento que, por ejemplo, que por primera vez se autoriza de manera legal en Holanda, en Bélgica, y bueno, sí hay ciertos requisitos, por ejemplo, que seas mayor de edad, que no nada más esté un médico, sino que analizan el caso, pero la eutanasia se refiere a la aplicación de medios fármacos que van a dar lugar o que van a adelantar la muerte de esa persona. La voluntad anticipada no, la voluntad anticipada es un documento donde tú expones tus deseos. En los hospitales, esta voluntad anticipada se aprueba esta ley en la Ciudad de México. Desde 2008, ¿no? 2008, cuando estaba Ebrard, Marcelo de jefe de gobierno, él aprueba. Y a partir de ello, pues otros estados también lo han hecho. Por ejemplo, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, varios estados ya se han sumado. Es reciente, ¿no? Porque me parece que todavía como en el 2016 ya nada más todavía estaba en la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí, es reciente. En Querétaro, por ejemplo, pues aún no está ahí está como iniciativa de ley, algo así, pero todavía no está la ley aprobada. Sin embargo, bueno, pues yo pienso que es cuestión de tiempo. Varios estados están así como nosotros, pero sí, son como unos 13, 14 estados que ya... Pero si una persona de Querétaro quiere hacer su voluntad anticipada, porque, bueno, esto de la voluntad anticipada es ante un notario. Sí, en los hospitales se puede hacer este documento. Por ejemplo, si eres un enfermo terminal y no deseas ya que te hagan ninguna cirugía, ni que en caso de una emergencia te lleven a la terapia intensiva o que te apliquen quimioterapia o radioterapia, si tu deseo es no ser sometido a estos procedimientos, se deja por escrito y se respeta y la familia tiene que conocerlo, ¿no? Pero eso es en los hospitales, pero de hecho nosotros es muy importante que no esperar ese momento que estés hospitalizado, que seas enfermo terminal, que estés en proceso de muerte. Lo ideal es que pudiéramos... Como un método de prevención. Exacto, sí. Y que pudiera hacerlo pues toda la gente. Ahorita no está aprobado, pero sí podemos dar a conocer nuestras decisiones, nuestra voluntad anticipada a nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Pero podemos ir de un estado a otro en donde sí esté con un notario. O sea, si yo soy de Querétaro y quiero hacer mi voluntad anticipada, ¿puedo ir a tramitar con un notario en la Ciudad de México? Yo entiendo que sí puede hacerse, Yo entiendo que sí puede hacerse, y ahora este documento ha sido muy popular porque cada vez más gente tiene su documento. ¿Y hay alguna ley, por ejemplo, que proteja esto? Que proteja... Sí, a la persona sobre todo que no para que se haga, no sea cuestionada. Ajá, que sea para que yo creo que para que se cumpla su deseo. Uh-huh. Bueno, lo ideal es ir ante un notario, pero yo creo que el papel de la familia es muy importante, porque las decisiones finales se respetan cuando la familia está enterada, ¿no? Y además se evitan muchos conflictos familiares, porque el que decide sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su enfermedad y sobre su muerte es la persona, no los hermanos, ni el esposo, ni nadie. Eso sería lo ideal, ¿no? Y es que se da en un caso, por ejemplo, cuando una persona ya está, bueno, no sé, que tiene unos 80 y tantos años, y a lo mejor ella dice que todavía tiene sus facultades y que puede hacer su voluntad anticipada, y ella lo solicita, y a lo mejor los familiares dicen, pero es que nosotros ya sabemos lo que ella quiere y todos estamos de acuerdo. Pero yo digo, bueno, las mentes cambian, claro, y en el momento que tú te imagines, aunque la persona te diga, yo quiero estas cosas, en ese momento es difícil tomar una decisión de decir, si estás viendo que tu mamá está en un proceso difícil, el no revivirla, o sea, el que no tenga esos cuidados de que a lo mejor, no sé cómo se le llame, que a lo mejor le den un infarto y le den apoyo para que pueda reanimarla exactamente, y que ella en su momento dijo que no quería eso. Entonces, como hijo sí es difícil, ¿no? Entonces, y que a lo mejor uno de los hijos diga, no, pues es que te acuerdas que mi mamá nos dijo, y el otro, pero es que ¿cómo lo vamos a hacer?
Yo creo que es esa parte, sí. ¿no? Es esa parte La difícil. voluntad anticipada, existe otro documento que forma parte de la voluntad anticipada y es el consentimiento informado. Ah, ok. En ese documento, el consentimiento informado es un documento donde dice, en caso de requerir reanimación, les pido que no me reanimen, que dejen que mi proceso de muerte continúe de manera natural, no reanimación. Y lo firma, o sea, yo con ese documento trabajo frecuentemente, porque trabajo con adultos mayores, ¿no? Y muchas veces pues son procesos muy difíciles. Por eso se dice también que la muerte es buena, ¿no? Porque sí, también llega en momentos adecuados. A veces la muerte es deseada cuando se está viviendo en un profundo sufrimiento. Y entonces este documento protege, salvaguarda tu autonomía, ¿no? Porque bueno, los médicos estamos formados para salvar vidas. Y a final de cuentas también pues ayudan en quitarles un poquito esa carga de responsabilidad a los hijos, ¿no? Absolutamente. Porque pues ya es decisión de la persona que en esos momentos está en esa situación, es su decisión y es lo que vale, y entonces ya no es lo mismo que uno como hijo o como esposo o como papá tenga que tomar la decisión, ¿no? En ese momento. Y de ahí van apoyados, cuando es voluntad anticipada y están ya en un hospital o algo, van apoyados bajo un cuidado específico. Bueno, lo que hacemos cuando se trata de un enfermo terminal, lo que se aplican son cuidados paliativos. Ajá. Y entonces son procedimientos que ya que no son curativos, ¿no? Okay. Sino los cuidados paliativos buscan el confort y buscan disminuir el sufrimiento. Por eso se trabaja de la mano con los algólogos, que son los especialistas en dolor, porque para propiciar una muerte digna, pues hay que paliar el dolor. Por eso como acompañar en el proceso y como que arropar un poco al enfermo en ese momento, ¿no? Y disminuir sus síntomas, principalmente dolor, náusea, qué sé yo, vértigo, entonces aplicar esas medidas que son paliativas, que no son curativas, pero que van a dar confort, bienestar y paz al enfermo. ¿Y sí se puede eliminar por completo el dolor? Sí, bueno, ahora ya existe esta especialidad en medicina. Los médicos algólogos se capacitan para ello. ¿Aquí en Querétaro hay? Sí, claro, sí. Hay varios algólogos bastante reconocidos, bastante profesionales. Ajá. Incluso a veces se tendrá que llegar a la sedación, ¿verdad? Si es un enfermo terminal en donde lo que se pretende es cumplir ese objetivo de que la persona sufra lo menos posible, entonces muchas veces se toma la decisión de sedar. O sea que ya es casi estar como dormido todo el tiempo. Y bueno, me imagino que ahí también pueden poner el hecho de que ellos quieren fallecer en su casa, con su familia y acompañados, ¿no? Precisamente. Oiga, pues es que sí es bastante... Es un tema muy amplio, mira, ya son 7:40 y estamos aprendiendo mucho, al igual que la gente que nos está siguiendo la transmisión en vivo. Me gustaría decir que Raiza Bayeres, muchas gracias por seguirnos, nos comenta que está muy orgulloso de usted, doctora. Y también, bueno, licenciado, no sé si es licenciada o licenciada Silverio, perdón, muy buen programa, muchísimas gracias por estar. Y pues no sé, nos gustaría que nos hicieran algún comentario, alguna pregunta que tuvieran aquí, aprovechando que está con nosotros la doctora Yalia, ella es la experta en estos temas. Y Mike, ¿tú tienes alguna pregunta en específico, algún pues, doctora, duelo o algo? La gente que vaya, bueno, que se interese sobre el tema, así como nosotros hemos estado muy interesados estas últimas semanas. Sí. ¿Hay algún diplomado, algún curso de actualización aquí en Querétaro que trabaje en este tema? Pues mire, en realidad la Asociación Mexicana de Tanatología pues se ha interesado mucho en la capacitación, en la docencia, y hemos tratado de hacerlo de la manera más profesional posible, ¿sí? Nosotros tenemos un curso para el público en general que quiere conocer más sobre tanatología, que está interesado en esta área tan importante, la pérdida. Y es un curso que está dirigido al público, ¿sí? O que está interesado en conocer sobre tanatología o que está pasando por algún duelo, ¿verdad? Que está viviendo a lo mejor un duelo complicado, ¿no? Y el curso pues es
como una herramienta para transitar con menos sufrimiento, ¿no? Claro. Ese es un curso que brindamos al público. Pero tenemos también otra actividad académica que es el diplomado de tanatología que impartimos en la Facultad de Enfermería. Este diplomado está avalado por la Universidad Autónoma de Querétaro y por la Asociación Mexicana de Tanatología. Aquí requerimos otro perfil de alumnos, de preferencia que tengan nivel universitario, que tengan alguna preparación académica, que sean voluntarios de alguna institución. Tenemos abogados, profesores, enfermeras y interdisciplinario. Es muy rico el diplomado porque podemos intercambiar muchas opiniones, muchas vivencias, muchas experiencias y aprendemos de todos. Es un diplomado muy interesante que además tiene esa particularidad de impartirse una vez al mes. Digo esto porque no implica que todos los fines de semana estemos ahí ocupados en el diplomado, es un fin de semana por mes. Lo impartimos ahí en el seno de la Facultad de Enfermería y bueno, pues adelante, el personal de salud absolutamente tiene el perfil, los profesores o la gente que trabaja con seres humanos, ¿no? Claro. Entonces va a dar inicio ¿cuándo el diplomado? Mire, está programado para iniciar el 10 de agosto, el sábado 10 de agosto. Ahorita estamos en ese momento de inscripciones. Los invitamos a que se inscriban. Es un diplomado que enriquece mucho la vida, que nos ayuda a procesar los duelos. A los profesionales de la salud, bueno, les permite tener esa capacitación, esa sensibilidad con el enfermo, con el paciente, con el moribundo. Les permite ser compasivos, aprendemos a ser más compasivos, aprendemos cómo es importante tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. Como más empáticos, ¿no? Del dolor. Sí, definitivamente. Sobre todo. Sí, definitivamente me parece que al personal de salud todos deberíamos de estar ahí. Es que es esa parte, ¿no? Que en los hospitales, tienen como que muy ya estereotipados que los doctores son como muy fríos, ¿no? Y que las enfermeras son muy frías y la atención. Pero no sé si obviamente tienen que ser un poco para no como engancharse con ese dolor, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitan como que manejar un curso hasta para ellos, para sensibilizarlas, pero también para hacerlas más fuertes emocionalmente, porque imagino que esto va ligado, ¿no? Tiene que haber un apoyo tanto como de salud, como psicológico y emocional, pero también espiritual, ¿no? Claro, sí, claro. De hecho, bueno, pues ahora para ser saludables también implica esa parte espiritual, ¿no? Sí. Cómo nos sentimos en nuestro interior, cómo manejamos esa parte espiritual. Todos la tenemos, lo que pasa es que unos la desarrollamos más que otros, ¿no? Pero es eso también, esa parte también pues es parte del ser humano, ¿no? Y no sé qué piense, doctora, pero yo creo que este tema de tanatología, bueno, como tal, va como que la gente lo relaciona como que va más ligado a personas ya grandes, ¿no? Y yo creo que esto empieza desde niños y adolescentes, ¿no? Como que los jóvenes, claro, esos tipos de duelos, de pérdidas, como hasta el hecho de que, perdí la novia que tanto amaba, y como que se callan mucho, ¿no? Como que no saben ni cómo manejar eso que están sintiendo, reprimen como que mucho sus sentimientos. ¿Cómo podríamos llegar a más, no sé, a los niños, a los adolescentes? ¿De qué manera? Pues mira, aquí yo creo que lo más importante son las consecuencias de las pérdidas. Okay. O sea, las pérdidas cuando eres adolescente muchas veces pues no las sabes manejar porque pues eres joven, eres inexperto, estás aprendiendo a perder, pero muchas veces la pérdida no se supera. Por eso hay tantos suicidios en adolescentes. Bueno, ya hasta en niños. Sí, hasta en niños. Y todo es por esa falta de resiliencia, ¿verdad? No saber manejar. Que los adultos no infundimos en los niños y en los jóvenes. Pues es que empieza desde que le dices a un niño, no llores.
tienes que ser fuerte, ¿no? Tienes que, aprende, a ver, aguanta, ¿no? O sea, como que ya te reprimes todo eso y como que, a ver, aprende a tu hermanito, mira, o sea, a ver, cada uno somos como que individuales y cada uno sentimos de diferente manera, ¿no? Yo creo que viene como que desde ahí, ¿no? Yo creo que la responsabilidad sí está en nosotros los adultos. O sea, es una gran responsabilidad, un gran compromiso el que deberíamos de tener con los niños y con los adultos para que se desarrollen de la mejor manera y que aprendan a volver a levantarse y a volver a intentarlo y otra vez, porque la vida es así de intentos, ¿no? Y los responsables de enseñar, de mostrar cómo, pues somos los adultos. Los niños nunca son culpables, ¿no? Entonces, siempre que algún niño, que algún adolescente así nos está mostrando un foco rojo, pues habrá que ver con qué adulto se está relacionando. Lo que dicen que cuando tienes un duelo o algo y tienes como que dos caminos, ¿no? Como que tomarlo como víctima para toda la vida, o agarrarte de ese dolor para hacerte más fuerte y sacarla de esa resiliencia y afrontarlo, ¿no? Como quien dice, es difícil manejarlo así, pero como sacar lo bueno de todo eso, ¿no? Como un aprendizaje, como decir, y no culparte, porque yo creo que las víctimas, yo creo que son los niños pequeños, hasta cierta edad, ¿qué podría ser? Hasta la adolescencia, puedes manejarlo como que puedes victimizarte un poco, que todavía no eres como que muy responsable, o puedes a lo mejor empezar a ir a terapias por tu propia decisión. Eso es importante, sí se requiere cierta madurez para tomar esa decisión, ¿no? Yo creo que cuando trabajamos con niños y adolescentes, pues sí, mucho tiene que ver lo que fomentemos los adultos, porque, bueno, un niño, yo pienso que un adolescente pues ya empieza a tomar sus decisiones y a decidir, ¿no? A decidir. Es una etapa difícil, pero pues se tienen muchas pérdidas cuando eres adolescente, ¿sí? ¿No? Para empezar, pierdes la niñez. La menstruación es una pérdida, por eso. Para las mujeres la menstruación es una pérdida grande, porque estás perdiendo esa etapa, ¿no? Y entonces resulta que ahora ya eres una adolescente, una señorita. Y eso implica perder, pero también ganar, porque creces como persona, ¿no? Es lo que digo, los cambios que vas viendo, porque suele pasar que en estos tiempos que la familia es como muy conservadora, a lo mejor papá está muy acostumbrado a hacer cosquillas a la hija, ¿no? Por decir algo, y a jugar mucho, pero cuando ya van habiendo esos cambios hormonales y todo, ya como que el papá como que dicen, cambia. No, ya no puedo tocar igual, ¿no? Ajá, se reprime. Esa es una pérdida. Yo siento que también ese contacto que tienes con tu papá en ese momento es una pérdida. O sea, no, ¿cómo manejas esos cambios, no? Entonces, ¿existen algún apoyo, por ejemplo, para niños o adolescentes de tanatología? Sí, absolutamente, sí, claro que sí. Hay tanatólogos que están enfocados nada más al duelo de los niños, o trabajan con adolescentes. Yo, por ejemplo, trabajo con adultos mayores. Entonces, todo implica estar preparándonos. Creo que es importante en este tipo de espacios que se pueda difundir esto y brindarle a la sociedad pues más conocimiento al respecto. Estos son temas que nos atañen a todos. No sabemos en qué momento vamos a vivir un duelo así o un duelo asá. Somos susceptibles. Pues sobre todo porque nos maneja que el duelo, o sea, el primer duelo viene desde el momento en que nacemos. Entonces nadie nos ayuda con eso, con esa pérdida, o sea, cómo llevarla, ¿no? Y después conforme vas creciendo, las pérdidas de niño, incluso cuando un niño está en el kinder y pasa a primaria, o sea, es otra pérdida. El cambio de escuela. O se cambian de casa porque ya tienen los amiguitos en el lugar, ¿no? Y entonces cambias y ya es otra cosa. Y a muchas personas se les hace algo tan así, ay, por favor, qué exageración, ¿no? Pero yo creo que sí son cosas importantes. Es como los duelos por las mascotas, que mucha gente los minimiza. Y nosotros hemos tenido y hemos visto duelos muy, muy profundos por pérdida de mascotas. De la familia completa, incluso del papá. De hecho, el programa anterior tuvimos una de nuestras, que nos estuvo comentando, de nuestro público, y precisamente nos decía eso, que había perdido a su mascota y que era un dolor muy fuerte para ella, ¿no? Que no sabía en qué momento,
iba a poder suplir la presencia con otra mascota, ¿no? Entonces le decía yo que es muy válido llorarle y tener tu proceso, o sea, es algo normal el llorarle a una mascota que a lo mejor forma parte de tu familia y que a lo mejor te proporciona esa compañía. Yo creo que también es válido, ¿no? Se habla mucho de que es muy adecuado que los niños tengan mascotas, porque lo más posible es que la mascota muera primero, ¿no? Entonces el niño aprende también de la pérdida, ¿no? Aprende lo que es tenerla y luego dejarla ir. Pero si lo permite, porque yo he visto casos que a veces se muere la tortuguita, por ejemplo, y córrele a la veterinaria a comprar una tortuga para reponérsela, ¿no? O sea, como que no le dan esa oportunidad al niño y bueno, como que subestimamos a veces, ¿no? Porque el hecho de que seas niño no quiere decir que no te des cuenta. Sí, o que realmente te das cuenta. Sí, claro. Esa es una práctica que no es adecuada. Lo ideal es que si pierden a la mascota se les dé un tiempo para estar tristes. O sea, reemplazarlo de inmediato pues no es lo adecuado, porque se deja de vivir el duelo. Y el problema es que los duelos se vuelven patológicos. Hay duelos que son patológicos. Hay personas que sufren de esa pérdida toda la vida. Y no se trata de eso, se trata de vivir un proceso de duelo y luego aceptar y seguir. ¿Y qué haces cuando una persona se encierra demasiado en esa parte como de negación? O sea, como que él dice, yo estoy bien, pero al final de cuentas le duele que incluso le toquen ciertos temas porque son fibras tan sensibles que mejor como que lo bloquean. ¿Cómo hacerle para que, porque dentro de su vida cotidiana le afecta? O sea, porque no puede dar ciertos pasos porque está estancado, no puede. ¿Cómo se le hace para apoyar a esas personas? Sí, muchas veces se viven duelos enmascarados, ¿sí? La persona enmascara, disfraza el duelo, ¿no? Y evita tocar el tema, evita expresar emociones, pero eso implica mucho sufrimiento. Aquí es importante sensibilizar a ese doliente para que se acerque y sea acompañado y se trate, se desmenuce ese duelo y se pueda procesar, porque de lo contrario, vivir en duelo toda la vida pues es algo que causa mucho sufrimiento. O sucede también que cuando tienes otro, se acumulan los duelos, tienes un duelo, no lo vives bien, tienes otro y otro y otro. Se te van juntando Y eso es algo terrible porque te desbordas, ¿no? Llega un momento en que cualquier duelito pueda desbordar, ¿no? Todo lo que no lloraste. Como la olla express, ¿no? Exacto. Que le vas cargando y de repente hasta que explota. Pero llega un momento en que no sabes cómo manejarlo, ¿no? Sí, lo ideal pues es que las personas conozcan, ¿verdad? Sobre este tema, que sepan que hay personas que se dedican a brindar acompañamiento. A brindar acompañamiento tanatológico, y se trata precisamente de esto, ¿no? De expresar emociones, de expresar el dolor para poder transitar. Doctora, y en toda la experiencia que usted tiene, como usted sabe, en lo laboral, en el sector empresarial, entre los empleados existe una carga de estrés muy fuerte, ¿no? Entonces ahí se ven pérdidas, que ya despidieron al compañero, cuando hay los recortes laborales. En esta parte del trabajo, ¿usted conoce o sabe si ya hay personas trabajando la tanatología en estos empleos? Bueno, cada vez se ven a los empresarios más interesados en este tipo de temas. Nos ha tocado atender duelos, por ejemplo, en accidentes de trabajo. Imagínense, cuando hay un accidente ahí, pues implica gran duelo entre los compañeros de trabajo, ¿no? Y ahora los empresarios están más interesados, creo que sí se han vuelto más sensibles porque ahora pues se ha difundido más el conocimiento sobre esto, y muchas veces hemos colaborado con sesiones de conferencias para sensibilizar a las personas de una empresa, por ejemplo, ¿no? Ok, o sea, dan ese tipo de asesoría, cursos a empresas. A empresas, o incluso hemos atendido también empleados de ciertas empresas cuando han tenido una pérdida, ¿no? También tenemos esa relación con empresas que nos envían
a sus empleados para brindarles acompañamiento tanatológico. No, y qué decir cuando pierden alguna extremidad o algo, ¿no? Que quedan Imagínense, completamente incapacitados como para poder laborar nuevamente. Tenemos también otra actividad que es un ciclo de conferencias también en la Facultad de Enfermería. Esas son muy interesantes, están abiertas al público en general, la entrada es libre y se están impartiendo el último viernes de cada mes. Muy bien, bueno, para todos sería importante que pudieran darse la oportunidad de ir, ¿no? Claro. Cada último viernes okay, de cada mes. Voy a pasarles el programa de esas conferencias para que le hagan llegar a su público y bueno, yo creo que es esa parte importante, ¿no? De compartir a la sociedad, pues toda esa parte, ¿cómo les diré? Pues tan relevante de nuestra vida que es la pérdida. No, claro, pues es que estamos ante pérdidas de muchos aspectos. La jubilación, por ejemplo, las personas que el cambio de edad, ya también, o sea, no, es que... El duelo sin cadáver. Ahora que vivimos en una sociedad tan compleja, entonces los duelos sin cadáver, las desapariciones, esas cuestiones, esos son duelos muy complicados y que ahora los vemos frecuentemente porque bueno, ya nuestra contexto, ¿no? Cambió. Bueno, pues es que este tema da para mucho, doctora, la verdad. La gente ha estado interesada porque en el segundo programa le contamos, estuvimos hablando del tema, pero no lo tocamos mucho por el momento de... Pues no queríamos ir más allá, ¿no? Queríamos un especialista y pues le agradecemos mucho su visita. No, al contrario. Y yo sé que va a haber muchos comentarios y muchas preguntas y yo creo que esperemos después poder programar alguna otra visita que nos pueda acompañar. Pero me gustaría que por favor compartiera los teléfonos de la asociación. Claro. Y bueno, si usted gusta también el de usted por cualquier duda o cualquier cita que quieran hacerlo de modo personal con usted. Sí, miren, nuestro teléfono es 248-5488. Ahí pueden llamar para informes para el diplomado, para el curso, para las conferencias. 248-5488. ¿Y si requieren de algún acompañamiento también es con ustedes? También en ese teléfono puede ser. ¿El diplomado tiene una duración de un año? Un año. Son 12 módulos. 12. Y bueno... ¿Son distintos ponentes? Son distintos ponentes. Tenemos ponentes de la Ciudad de México, de Morelia y de Querétaro. Entonces, sí, es bastante interesante porque aprendemos, bueno, diferentes puntos de vista y se tocan diferentes temas, ¿no? Entre ellos los cuidados paliativos. Hay un módulo muy interesante de arteterapia. Hablamos de muerte digna, hablamos de muerte clínica. Bueno, es enriquecedor el diplomado. ¿Muerte clínica es cuando estás en el estado vegetal o algo así? ¿No? Bueno, es cuando declaramos a la persona clínicamente muerta o hablamos de muerte encefálica, conocemos esas diferencias, ¿no? No, pues es muy interesante, hay mucho para hablar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Para nosotros es muy especial, créanme que sí, era un programa que estábamos esperando muchísimo. Y bueno, el que esté con nosotros es, híjole, un honor. No, al contrario, con mucho gusto y cuando requiera allá en la comunidad, que de verdad lo felicito por hacer esa labor en la comunidad donde tanta falta hace, pues cuente con nosotros. Muchas gracias, doctora. Bueno, le agradecemos a toda la gente que estuvo sintonizando el programa número 9, Vania. 9 Estamos ya, iniciando el tercer mes de Empezando mes. Empezando mes. Padre, bueno, con la presencia de la doctora. Muchas gracias. Aquí festejando el aniversario con la doctora Yalia Velasco Sánchez, de aquí de Querétaro, tanatóloga. Y bueno, agradecemos mucho la presencia y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche en punto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.